Y en más sobre este tema, mira, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa celebró que el jefe de gobierno, el doctor Mancera, enviara a este órgano legislativo una iniciativa para modificar los artículos 13 y 14 de la Ley de Reconstrucción para la Ciudad de México, pues indicaron que esto representa un paso importante para transparentar el uso de los recursos. Al respecto, el líder de la fracción parlamentaria, César Cravioto, aseguró y agregó que pedirán a la Auditoría Superior de la ciudad que vigile de manera puntual el uso de los 14,000 millones de pesos destinados a la reconstrucción para que lleguen a quienes en verdad lo necesitan. Escuchemos, esto es lo que se dijo. Nosotros, insisto, queremos aprovechar que ya mandó la iniciativa para revisar y que quede perfectamente especificado qué tipo de apoyos y cómo van a ser los apoyos a los damnificados. ¿Cuál fue el debate? Yo les pido que recuerden cuál fue nuestro debate cuando votamos en contra la ley de reconstrucción. Justamente ese fue nuestro debate. Nosotros dijimos, no podemos votar a favor de una ley de reconstrucción que sea tan ambigua, donde no quede claro cuáles van a ser los apoyos para qué tipo de afectados por el sismo.